Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y el mejor manual de crianza y seguimos avanzando en este maravilloso estudio bíblico. Muy bien, amigo, te felicitamos. Esta es la clase número 201 y, ¡Bravo! y queremos hacer un reconocimiento muy especial a varias familias que nos siguen muy disciplinadamente, a aquellas familias que han tomado la decisión de hacer escuela en casa. Les animamos para que sigan adelante. Las familias que no están haciendo escuela en casa, también les enviamos un saludo muy, muy especial. Y le enviamos un saludo muy especial a la familia Vázquez Muñoz, que son fieles seguidores del mejor manual de crianza, y les animamos para que continúen en este bello estudio de las Sagradas Escrituras. Y tú, amigo, que nos estás escuchando, este episodio es un episodio muy especial porque la relación correcta con Dios tiene un componente bien interesante y es conocer quién es Dios. Realmente, cuando se conoce a Dios, cuando se conocen sus atributos, nuestra relación con Dios empieza a ser una relación mucho más fuerte, mucho más sólida. Por eso es importante conocer a Dios. La segunda carta a los Corintios, a esta serie de la segunda carta a los Corintios la hemos titulado Integridad y Autoridad. Y hemos estado hablando acerca de que el apóstol Pablo está defendiendo en la segunda carta a los Corintios su integridad y su autoridad porque los falsos maestros habían llegado a la iglesia y habían minado la confianza que tenía la iglesia en el apóstol Pablo, y entonces el apóstol escribe esta carta para defender su integridad, para demostrar que él era una persona de una sola pieza, y también su autoridad, que él tenía la autoridad para la disciplina, para la restauración, para la edificación, para el mentoreo. Muy bien. Querido amigo que me estás escuchando, y nosotros como familia, ¿alguna vez hemos experimentado ansiedad, duda, miedo, temor, estrés? ¿Las emociones negativas en algún momento nos han invadido? Si eso ha sido así, es porque hemos dejado de poner la mente, la mirada en quién es Dios. El apóstol Pablo, en los primeros 4 capítulos de la segunda carta a los Corintios, pues ha defendido su integridad. Sin embargo, también mientras defiende su integridad, hay un tema que quiero resaltar y es el tema de la teología del apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo, yo quiero que analicemos bien lo que él estaba enfrentando. Primero, él estaba enfrentando sufrimiento porque estaba siendo perseguido. Él era perseguido, a donde llegaba era perseguido por las autoridades romanas, era perseguido por los judíos, era perseguido por sus enemigos religiosos. Él lo explicó en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1 que en la región de Asia fue tanta la persecución que él llegó un momento en que dijo, ya de aquí ya no salgo vivo, ya me mataron, y eso le sirvió para abandonarse completamente en Dios. Cuando él estaba en la cárcel, también allá en Filipo, él escribe que él sabe muy bien en quién ha creído y deposita toda su confianza en aquel en quien él ha creído. Y entonces el apóstol Pablo, para enfrentar la persecución, el apóstol Pablo para enfrentar el sufrimiento, en muchas ocasiones la escasez, peligros de muerte, peligros de morir en un naufragio, peligros en el camino, peligros de adentro, dentro de las organizaciones cristianas, peligro de los mismos peligros de afuera en el camino, de los mismos viajes, soledad en muchos momentos, desilusión por parte de las iglesias que él los llevaba, los amaba, los cuidaba, y llegaban los falsos maestros y de una vez ponían en contra a las iglesias y a los hermanos contra él, como su mentor, y entonces él tenía una vida de bastante sufrimiento. Sin embargo, él escribió en la carta a los filipenses, estando desde la cárcel, escribe y dice: alegraos en el Señor. Lo repito, alégrense en el Señor. ¿Cómo así que el apóstol Pablo, en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto rechazo, y aquí cuando está defendiendo su autoridad, cómo así que el apóstol Pablo se mantiene firme? ¿Cómo así que el apóstol Pablo antes puede consolar a los demás? ¿Cómo así que el apóstol Pablo tiene entereza de carácter, tiene fortaleza?
¿De dónde saca el apóstol Pablo esa entereza, esa integridad? ¿De dónde saca él esa capacidad de sobreponerse a los peligros y a las dificultades? Pues de su teología, de conocer quién es Dios. Querido amigo que me estás escuchando, si tú tienes la teología correcta, tendrás la vida correcta. Y lo voy a repetir varias veces. Dani, quiero explicarte algo. Salud, hija. Quiero explicarte algo, Dani. Dani, si tú tienes la teología correcta, tendrás la vida correcta. Se lo voy a decir a Margie, si tú tienes la teología correcta, vas a tener la vida correcta. Así es. ¿Cómo así que la teología correcta? ¿A qué hace referencia tener la teología correcta? Pues resulta que tener la teología correcta es conocer de manera correcta y objetiva a Dios. Es imposible que el ser humano estudie a Dios. Lo que nosotros estudiamos en teología es la revelación de Dios. Lo que nosotros estudiamos en teología es lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo. Es lo que Dios ha revelado de sí mismo. Entonces, estudiar teología, ¿qué es, Dani? Es estudiar la revelación de quién es Dios. Él cómo se ha dado a conocer. Y por eso te lo digo otra vez, Dani. Si tú tienes la teología correcta, vas a tener la vida correcta. Otra vez, Margie, si tú tienes la teología correcta, vas a tener la vida correcta. Claro, hay gente que tiene una teología incorrecta. Hay gente que, voy a explicar qué es tener una teología incorrecta, es tener una imagen equivocada de Dios. ¿Qué es tener una imagen equivocada de Dios? Es tener una imagen subjetiva de Dios, la que yo me fabrico. Hay gente que dice cosas como, ay, mira, ¿sabes qué, Dani? Para mí Dios es solo amor, solo ternura. Pero ahí olvidan que Dios también es santo y es justo. Hay gente que dice, uy, todos van a ser condenados en el infierno, pecadores, porque Dios es un Dios celoso, que se enoja y es un hombre de guerra, es un varón de guerra. Y entonces si se quedan solo con eso, también quedan con una imagen distorsionada, porque se les olvida la ternura, la compasión y la misericordia. Entonces por eso hay gente que tiene una teología incorrecta y por eso vive vidas incorrectas. Hay gente que piensa que Dios es un Dios laxo, bonachón, que no le importa realmente lo que la gente haga aquí en la tierra. Hay gente que cree en la figura de Dios como alguien que simplemente echó a andar la creación. Dijo, bueno, hay gente que dice, sí, yo creo en Dios. Y creo en un Dios que simplemente echó a andar la creación, o sea, la creó y ya. Y creó unos principios, pero los echó a andar, pero Él no se mete con la vida humana. A Él no se mete en nuestra realidad. Él simplemente creó lo que existe, el sistema y todo como existe y ya. Y cada uno defiéndase como pueda. Y entonces ahí tampoco están reconociendo una virtud de Dios y es su compasión, su cercanía y que nos trata como hijos, su ternura, porque nos está tratando como un padre que ama a sus hijos. Por eso, Dani, recuerda, si tú tienes la teología correcta, vas a tener la vida correcta. Muy bien, teología correcta, vida correcta. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está dando aquí en argumentos y él en todas sus cartas lo explica. El tema de su teología es muy evidente y por eso hoy la vamos a resaltar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, 2, 3, 4, que es lo que hemos estudiado hasta la clase número 200. Vamos a analizar cuál es la teología del apóstol Pablo. ¿Cuál es la teología en la segunda carta a los Corintios mientras el apóstol Pablo está demostrando su integridad? Lo primero que vamos a analizar es el capítulo 1, versículo 1. Y dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Aquí lo que el apóstol Pablo está demostrando de su teología es que cree y sabe que hay un Dios que elige, un Dios que es soberano. En el versículo 1 lo dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios. O sea, la teología del apóstol Pablo, ¿cuál era? Pues que Dios elige, Dios es soberano. Vamos a ir al versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. En la teología del apóstol Pablo, Dios es misericordioso y la fuente de todo consuelo. Si ven, ya tenemos varios atributos de Dios. Número 1, que es soberano.
Número 2, que es misericordioso. Y número 3, que es la fuente de todo consuelo. ¿Sí ven la teología del apóstol Pablo? La teología bíblica. Interesante. Querido amigo que me estás escuchando, quiero que lo recuerdes. Tener la teología correcta es tener la vida correcta. Versículo 9, vamos a ir al 9. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar en Dios, quien resucita a los muertos. Otra parte de la teología correcta del apóstol Pablo, Dios resucita a los muertos. La relación con Dios tiene que ver con la eternidad. Vamos al versículo 10. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. En el versículo 10 hay otro atributo de Dios, que Dios rescata a sus hijos. Vamos con el versículo 11. Y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros, al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Entonces Dios es bondadoso. En la teología correcta, el apóstol Pablo dice que Dios es bondadoso. Vamos al Dani, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Dice así. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Aquí nos está diciendo que Dios da gracia, o sea, Dios es lleno de gracia. Dani, las voy a decir para que tú al final las repitas. Dios entonces es soberano, Dios es misericordioso, la fuente de todo consuelo. Dios resucita a los muertos, Dios rescata a sus hijos, Dios es bondadoso, Dios nos da su gracia. Esa es la teología correcta. Vamos al versículo 18, campeón. 1:18. ¿Lo tienes? Sí. Léelo, por favor. Tan cierto como que Dios es fiel, Dale, no pasa nada. Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Gracias, campeón. Tan cierto como que Dios es fiel. Otra característica de Dios. ¿Cómo es Dios? Fiel. O sea, ya llevamos, Dios elige, es soberano, Dios es misericordioso, Dios consuela, Dios resucita a los muertos, Dios rescata, Dios es bondadoso, Dios nos da su gracia y ahora dice, Dios es fiel. María Paz, Dios es fiel. Maravilloso. Vamos con el 19 y el 20, campeón. 19 y el 20, la teología correcta. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Dios cumple lo que promete. Dios es confiable. Otra característica de Dios. ¿Dios es qué? Confiable. Él cumple lo que promete. Vamos a recordarlas. Dios es soberano. Dios es misericordioso. Dios es consolador. Dios resucita a los muertos. Dios nos rescata. Dios contesta bondadosamente. Él es bondadoso. Dios nos da su gracia. Dios es fiel y Dios es confiable. Cumple lo que promete. Vamos al 21. 21. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó. Y entonces aquí dice que Dios nos capacita para estar firmes. O sea, Dios, aparte de que nos salva, Dios nos instruye, nos capacita y nos empodera. Dios nos capacita. Otra vez, vamos con todas. Dios es soberano, misericordioso, consolador, resucita a los muertos, nos rescata, contesta bondadosamente, o sea, es bondadoso. Nos da su gracia, es fiel, es confiable y nos capacita. Vamos al 2, capítulo 2, versículo 12. 2:12. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. Dios es el que abre puertas de oportunidades.
Es sencillo. ¿Quién es Dios? Dios es el que abre puertas de oportunidades. Dejemos de estar angustiados ay, ¿cuál será mi futuro? ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿Y cómo hago? Tranquilo. Dios es el que abre puertas de oportunidades. Maravilloso. Vamos al 14. Vamos al versículo 14 del capítulo 2. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Dios en su soberanía nos lleva en triunfo porque Cristo es nuestro general. Otro atributo de Dios, entonces Dios es soberano y en su soberanía nos lleva en triunfo porque Él quiere. Ese es un atributo de Dios. Vamos otra vez. Dios nos elige porque Él es soberano, Dios es misericordioso, consolador, resucita a los muertos, rescata a sus hijos, es bondadoso, nos da su gracia, Él es fiel, Dios cumple lo que promete, Dios es confiable, nos capacita para estar firmes, abre puertas de oportunidad y nos lleva de triunfo. ¡Wow! Vamos al 2:17, campeón. Léelo, por favor. Ok. Acércate al micrófono, campeón. Eso, por favor, gracias. Ya ven, no somos tantos charlatanes. No, otra vez. No somos como... Otra vez, campeón. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Maravilloso, Dios es omnisciente, Él nos observa. Lo que nosotros hacemos no está escondido de los ojos de Dios. Dios es omnisciente, Él nos observa. Vamos al capítulo 3, versículo 5. Teología correcta, vida correcta. Capítulo 3, versículo 5. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Otra vez, Dios es el que nos capacita, nos empodera y nos capacita. Vamos al versículo 6 del capítulo 3. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Y ahora el versículo 6 dice que Dios es la fuente de la vida. Dios es la fuente de la vida. Vamos al versículo 17 del capítulo 3. Teología correcta, vida correcta. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios es el que libera. Dios es el que libera. El que libera de la ceguera espiritual, del velo espiritual. Vamos ahora al versículo 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Dios realiza la obra de santificación. O sea, Dios es el que santifica. Capítulo 4, Dani. Versículo 1. Acércate al micrófono, por favor, campeón. Capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Maravilloso. Nuevamente se resalta la misericordia de Dios. Dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia. Dios es misericordioso. Vamos al versículo 6. Vamos, muchachos. Versículo 6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Dios es el origen de todo. ¡Wow! Miren lo maravilloso. Versículo 6 dice, Dios es el origen de todo. Pues dice, pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad. O sea, Dios es el creador de la luz. Él es el creador de todo lo que existe. Vamos al versículo 7. 4, capítulo 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Dios es la fuente de todo poder y de toda capacidad.
Otra vez. Dios es la fuente de todo poder y de toda capacidad. Vamos al versículo 9, 4:9, muchachos. Teología correcta, vida correcta. Versículo 9. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Dios es fiel. Dios es fiel. Siempre fiel. Versículo 14, capítulo 4, versículo 14, muchachos. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Nuevamente, Dios es la resurrección. Amén. María, Dios es la resurrección. Muy bien. Y vamos al 15. 4:15, muchachos. 4:15. Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Espectacular. Nuevamente, Dios está lleno de gracia. Dios está lleno de gracia. Gran conclusión entonces de estos primeros 4 capítulos. Vamos nuevamente al 4:7, Dani, para que lo leas. Acércate, por favor. 4:7. Ok. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Maravilloso. El apóstol Pablo, al demostrar su integridad, quiero que entendamos bien esto, amigo que me estás escuchando y nosotros como familia. El apóstol Pablo, al demostrar su integridad, está demostrando su teología correcta y está diciendo, mi poder, mi capacidad no son mías, son de Dios y yo conozco a Dios. Teología correcta, vida correcta. ¿Sí ven la importancia de tener la teología correcta? Tener la teología incorrecta nos va a llevar a tener vidas incorrectas. ¿Por qué? Porque si tengo la teología correcta, tengo motivaciones incorrectas. Si tengo la teología incorrecta, no tengo el propósito correcto en mi vida. Si no tengo la teología correcta, no soy salvo. No soy salvo. Importantísimo. Vamos a leer Dani, acércate al micrófono y vamos a leer versículos 16 al 18 del capítulo 4, campeón. Es por eso que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose. Nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Gracias, campeón, maravilloso. El apóstol Pablo está diciendo que el siervo de Dios es valiente. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que el siervo de Dios es valiente. Eso quiere decir, el siervo de Dios es valiente, nunca se da por vencido. Su espíritu se renueva día a día. Ojo, el siervo de Dios no se enfoca. Así es, María Paz. El siervo de Dios no se enfoca en las dificultades. Dani, el siervo de Dios no se enfoca en las dificultades. El siervo de Dios se enfoca en lo eterno. Ojo esto. ¿En qué se enfoca el siervo de Dios, Dani? En lo eterno. En lo eterno. Muy bien, campeón. Porque conoce a quien le hizo las promesas. ¿Sí ven que por eso es tan importante tener la teología correcta? Amigo que me estás escuchando y nosotros como familia quiero que estemos atentos a la conclusión de lo que estamos diciendo. El siervo de Dios es valiente. El siervo de Dios entonces es valiente y eso quiere decir, nunca se da por vencido. Su espíritu se renueva día a día. No se enfoca en las dificultades, sino que se enfoca en lo eterno, porque conoce a quién le hizo las promesas.
Claro, si yo sé quién es Dios y yo sé quién fue el que me hizo las promesas, yo no me doy por vencido. Mi espíritu se renueva día a día. Yo no me enfoco en las dificultades, yo me enfoco en lo eterno, porque yo conozco al que me hizo las promesas. Amigo que me estás escuchando, tú te das por vencido en la vida cristiana, en la vida de la moral, en la vida de seguir a Jesucristo. ¿Te das por vencido? ¿Tu espíritu se debilita todos los días? ¿Te enfocas es en las dificultades y te enfocas en lo terrenal, en lo pasajero? Entonces tienes la teología incorrecta. Dani, pero si tú tienes la teología correcta, entonces nunca te das por vencido. Tu espíritu se renueva día a día. No te enfocas en las dificultades, sino que te enfocas en lo eterno, porque conoces quién es el que te ha hecho las promesas y lo conoces a él. Es totalmente diferente ver la vida desde la perspectiva de Dios. Ojo esto. Es totalmente diferente ver la vida desde la perspectiva de Dios. Es muy distinto ver la vida desde el enfoque humano. ¿Qué me dices, Margie? ¿Me recuerdas el versículo? Claro, es el capítulo 4, versículos 16 al 18. Amigo que me estás escuchando, capítulo 4, versículos 16 al 18 son la gran conclusión. Y vuelvo y digo, es muy distinto ver la vida desde el enfoque humano. El enfoque humano es pecador, caído y ciego. Por eso es que hay gente que dice, ay no, la verdad es que yo sí creo que el Dios de la Biblia es un Dios injusto. ¿Quién lo dice? Un pecador que está muerto en sus delitos y pecados. Resulta que ahora el pecador que está muerto en sus delitos y pecados es capaz de juzgar a Dios y llamarlo injusto. Eso es porque se está viendo la vida desde un enfoque humano. Es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque estoy viendo la vida desde el enfoque egocéntrico en vez de ver la vida desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras. Voy a volver a leer la gran conclusión de estos primeros 4 capítulos de la segunda carta a los Corintios. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Vuelvo y lo leo. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amén. Espectacular. Amigo que me estás escuchando, a ti si no te emociona lo que estás escuchando, por favor, acepta a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y confía en Dios. Porque el siervo de Dios nunca se da por vencido. Su espíritu se renueva día a día. No se enfoca en las dificultades, sino que se enfoca en lo eterno. Vale la pena volver a leer este pasaje, versículos 16 hasta el 18. No quiero ser yo el que da la conclusión, sino que sea la Biblia. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Amén. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amén y amén. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!